Debo señalar en primer lugar que en mi vida siempre he hecho añoranzas. Desde luego, son de tipo personal, pero muchas veces interpreta a muchos de quienes las leen o las observan en su pantalla. Quiero comentar la situación cuando un grupo de amigos concurrimos por un par de días a la casa en el Tao de Marcos Kogan. Fuimos un par de días y el evento que se llevó a cabo en esa ocasión lo relaté en un libro autobiográfico que alguna vez les he comentado que he estado escribiendo por espacio de 30 años hasta la fecha. Mucho tiempo después, alguien comentó respecto de este libro y estaba presente el querido amigo Antonio Creel, quien me pidió poder leerlo. Y yo, por supuesto, le dije con el mayor agrado y le saqué una copia, le imprimí un ejemplar, eran como 80 páginas a esa altura de la vida de este libro, y se lo llevó. Al día siguiente, en la mañana, pasó por mi casa y me dijo: Tomás, no he dormido porque lo leí toda la noche y la razón es que yo estoy en tu libro. Le dije: no puede ser, porque tú no formabas parte del grupo de amigos que fuimos en aquella ocasión a la casa del Tao de Marcos Kogan. Sí, me dijo, pero resulta que esa casa la compré yo, se la compré a los Kogan y es mi casa en la costa. De modo que lo que tú relatas en el cuento, en forma indirecta, me cita a mí, porque todo lo que tú estás relatando yo lo he vivido en otros instantes. Esto, desde luego, tiene un significado particular para mí, por supuesto, pero es tan genérico que por eso he preferido dejar constancia de aquello. En otro de los capítulos de este libro autobiográfico, tengo una serie de composiciones infantiles que he hecho para mi hija, para algunas sobrinas y sobrinos, en fin, cosas de niño y cosas de creación muy rudimentaria, diría yo. Pero hay una canción que escribí a mi sobrina Elizabeth, hija de mi hermano Jorge, cuando cumplió 10 años y le decía que agregaba un número a su colección que por 9 años esperó la ocasión. Una de las estrofas de esta canción dice: las cosas de hoy fueron mañana ayer y las cosas de ayer fueron hoy solo ayer. De modo que si miramos esta frase y la analizamos un poco más, nos damos cuenta que la diferencia entre los jóvenes y los adultos mayores, por no decir los viejos, por respeto a mí mismo incluso, está en el hoy de cada cual. El hoy de cada uno es distinto al hoy del otro, pero cada uno tiene su hoy. Entre las cosas que me interesa analizar y que, por cierto, trataré de ir enfocando en las futuras charlas de este gran capítulo general que estoy llamando Añoranzas, está el tema de los hábitos de lectura. Observamos los adultos mayores más que nada, cómo los hábitos de lectura se han ido perdiendo. Cuando decimos haga ejercicios, es por su propia salud. Pero cuando les decimos lean, no les decimos para qué o por qué, en circunstancias que ellos tienen otros canales de diversión, de aprendizaje, de entretención en general, y que no es lo mismo observar una película que dura 2 horas que leer el mismo libro que dio origen a esa película y que nos toma un mes. Entonces, hay un problema de eficiencia indudable que la juventud lo capta y que hoy día en el mundo en que todo camina a velocidades estratosféricas, se va desde luego haciendo evidente y no se estimula el hábito de lectura. Entonces, lo que yo pienso es que la estrategia que hemos seguido es incorrecta. La estrategia de decir lean, pero sin decir por qué ni para qué, es incorrecta. No captamos la belleza de leer, el placer que provoca la lectura. Es comparable, en mi opinión, a tomar un baño de sol en la playa. Uno dice: ¿para qué vas a la playa si está el mar? Báñate. Bueno, el que es pragmático va, se baña y se vuelve a su casa. El que es
hasta cierto punto un idealista del concepto de estar a la orilla del mar con la naturaleza, con el agua, con el sol, con el viento, lo disfruta plenamente en todas sus fases. La lectura tiene una faceta seductora que hay que descubrirla, pero para descubrirla hay que estar expuesto a aquello. Quiero contar una anécdota del año 1956, y no es que sea un memorión de las fechas, pero es que en esa época estaba en Sexto Humanidades y tenía 16 años. Y estaba, por supuesto, en la sección en que nos dividían en el Instituto Nacional en función de las carreras que queríamos seguir, estaba en el área matemática, en el sexto matemático. Por tal motivo, la dirección del Instituto Nacional destinó un número limitado de horas a la asignatura de castellano. Pero el profesor era una joya, era César Bunster. César Bunster hacía la clase, creo que esto ya lo comenté, pero no importa, vale la pena repetirlo, particularmente para quienes no lo escucharon en algún video anterior. César Bunster inició la primera de sus clases diciendo lo siguiente: señores, yo sé que ustedes van a seguir carreras del área de las matemáticas y que por lo tanto literatura en general no les interesa. Por ese motivo esta clase es una vez a la semana en la primera hora después de almuerzo. Una hora en la cual todos tienen somnolencia, cansancio, no tienen ganas que les vengan a enseñar cosas que no les interesa, etc. Sin embargo, la lectura y la buena literatura son elementos fundamentales en la vida, y lo que yo quiero transmitirle a ustedes es el amor por ello. De manera que en lugar de pedirles que ustedes lean y que hagan una prueba después con el contenido de lo que han leído, yo les voy a leer. En ese Sexto Humanidades histórico para mí, nos leyó 3 libros. Y ese fue el curso de literatura. La lectura de César Bunster de 3 joyas literarias latinoamericanas. Me recuerdo particularmente de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, y cuando terminaba su lectura rigurosamente precisa, tanto en la entonación, la pronunciación, la puntuación, que él siguió en una forma sensacional, diría yo, extraordinaria, como para haberla grabado en alguna forma y haberla exhibido públicamente en un video de los tantos que circulan como este, por ejemplo, era subyugante. La clase empezaba, si mal no recuerdo, a las 2 de la tarde y terminaba un cuarto para las 3 o algo por el estilo, pero en ese horario más o menos. Como él fue un estímulo extraordinario, nos invitó a leer obras maravillosas propias de esa edad, entre los 15 y los 20 años, a las cuales me referiré en otra de las charlas. Pero previo a César Bunster, tenemos otros grandes estimulantes de la lectura, como por ejemplo Marcela Paz, más conocida por su seudónimo, que era ese, y no por Esteluneus, que era su nombre de bautizo, por así llamarlo, que escribió Papelucho en sus diferentes versiones, detective, historiador y otras. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Mujercitas, que leían las niñas y también los varones. El Mago de Oz, que lo veían en cine ahora los niños, pero que las grabaciones son de la época del año 40. La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. La Luna era mi tierra. Esa es una cosa maravillosa de Enrique Araya. La tengo grabada en mi cabeza porque eran los sueños de un niño que vivía en la luna. Esa era su tierra. Tom Sawyer, de Mark Twain, o El Príncipe y el Mendigo, también del mismo autor. David Copperfield, que escribió Charles Dickens. La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher. O Yo soy tú, de Jorge Delano. Ese es un must. Literatura chilena, Jorge Delano, con su apodo Coque, que escribía en la revista Zigzag y que era un extraordinario humorista político. ¿Y para qué hablar de Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas, a quien cité de pasada
cuando hablé del extraordinario amigo de nuestra comunidad, como fue José Santos González Vera. Muchas gracias. Después seguiré con otros de estos alcances en la medida que sea del interés de ustedes. Hasta la próxima.